Muy buenos días. Hoy es domingo 12 de marzo del año 2023. Vamos a hablar hoy sobre la mente. Y para comenzar, digamos que a nivel de la teología, la mente hace parte del alma. Todos sabemos que el alma se compone de la mente, la voluntad y las emociones. También quiero aclarar que una cosa es la mente y otra el cerebro. El cerebro es el órgano que tenemos dentro del cráneo, es diferente. No vamos a hablar de psicología desde el punto de vista académico, hablando del inconsciente, del subconsciente, del preconsciente y del consciente. Pero sí tengo que hacer la aclaración que vamos a hablar de psicología de lo alto. Mucha gente se sorprende cuando digo psicología de lo alto, porque es que en mi concepto, en mi opinión, la Biblia es un libro de psicología, pero no de esta psicología terrenal, sino psicología que viene de Dios. Y la Biblia habla muchísimo de esto, como por ejemplo este tema de la mente. La Biblia es muy rica en hablar sobre este tema. Comencemos con el texto clásico, o sea, el que citan todos los predicadores, que es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y otra aclaración que quiero hacer. Algunos teólogos, algunos eruditos y muchos predicadores hoy hablan de la mente como sinónimo del alma. Exacta, porque en la mente tenemos las emociones, el sentir, los pensamientos y muchas cosas más que las menciona uno cuando habla del alma. Pero todos sabemos también que en la Biblia el alma también se toma como corazón. O sea, el alma en la Biblia se puede tomar como mente o como corazón. Entonces, Romanos 12, versículo 2 dice: y no se conformen a este siglo. Y les voy a decir como dicen las otras versiones bíblicas: no se adapten a las formas de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo. No se amolden al mundo actual. No vivan según los criterios o los modelos del tiempo presente, dice otra. No imiten las conductas mundanas. No vivan ya como vive todo el mundo. No se adecúen al formato actual. Y unas versiones muy modernas dicen: no se comporten según la posmodernidad. Diferentes versiones bíblicas. Lo que nos está diciendo esta primera parte del texto es que nosotros debemos dejar de guiarnos por los parámetros que nos indica el mundo, porque es que actuamos con base en lo que nos dicta la sociedad. Entonces tenemos que vestirnos de determinada manera, tenemos que vivir dándole gusto a lo que piensan o dicen los demás, que tengo que estar en determinada moda. O sea, ahí se cumple el dicho que dice: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y entonces, si no actuamos de acuerdo a cómo actúan todas las personas, estamos fuera. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que
no debemos actuar con las costumbres o los modelos o los criterios del mundo. Y continúa diciendo el texto, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, tenemos que transformarnos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O como dicen otras versiones, por medio de la renovación de su mente. Hay que renovar la mente. Hay una versión bíblica, Dios habla hoy, que me gusta, como dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, si yo pienso mal, si vivo pensando mal siempre, voy a vivir mal. Y dice otra versión, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, para que comprueben o verifiquen o aprendan a conocer o a entender o a aceptar cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto lo leo rápidamente porque para no irnos del tema principal. O sea, hay que transformar nuestra mente, porque es que nosotros traemos desde nuestro nacimiento e incluso desde el embarazo, traemos un montón de basura, suciedad, mugre, inmundicia, estiércol, almacenados en nuestra mente. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando nos convertimos verdaderamente a Cristo. O sea, y lo que nos pide la palabra de Dios en todo lo que vamos a leer hoy, es que tenemos que sacar toda esa basura. Y nuestra mente tiene que volver a ser nueva. Renovar es volver a hacer nueva la mente. Si utilizamos términos de computación, sería como resetear o formatear la mente. Y toda esa basura la podemos eliminar. Todo eso que tenemos acumulado de nuestra vida pasada desde antes de convertirnos a Cristo, por medio de la palabra de Dios. A medida que profundicemos, escudriñemos la palabra de Dios, la meditemos y vaya entrando a nuestra mente, esa palabra va limpiando todo ese estiércol que teníamos. Y Efesios 4, versículos 22 y 23 nos va a confirmar esto que hemos acabado de hablar. Dice, en cuanto a su pasada o antigua manera de vivir, o sea, respecto a la vida que antes llevaban, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre es lo que nosotros éramos antes de convertirnos en forma verdadera a Cristo. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Verdad? Se pertenece a nuestra vida antigua, a nuestra pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre que está viciado o corrompido por causa de sus deseos engañosos. Otra versión de la Biblia dice, libérense o desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa que está contaminada
por sus pasiones engañosas. Y dice otra versión bíblica: dejen atrás la forma de vida que llevaban antes. Entonces, nos está diciendo que tenemos que despojarnos de esa antigua naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la misma carne. Pero la carne, cuando la Biblia habla de carne, no se refiere al cuerpo, ¿ya? Se refiere a esa naturaleza de pecado que tenemos, a esa tendencia hacia pecar que nos ha acompañado siempre y que nos acompañará toda la vida. Y que nos olvidemos de esa forma de vida que llevábamos antes. Por eso, al convertirnos, nos convertimos en una nueva creación. Y dice que desháganse o libérense de su vieja naturaleza pecaminosa, o sea, libérense de la esclavitud de su carne. Y por eso hay textos que hablan de que yo debo crucificar mi carne, o sea, debo hacer morir esa carne, esa naturaleza pecaminosa. Pero aquí el versículo 23 es el que vamos a correlacionar con lo que acabamos de leer en Romanos 12:2. Dice, y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir renuévense en el espíritu de su mente? O sea, renuévense en la actitud de su mente. O lo que es lo mismo, como dijo Romanos 12:2, renueven su entendimiento. Y otras versiones bíblicas en este texto de Efesios 4:22-23 dice, transformen su forma de pensar. Aprendan a vivir una nueva vida con una mente renovada. Cuando usted renueva su mente, su vida cambia. Es algo absoluto. Su vida cambia. Ya no se comporten como antes, dice otra versión bíblica, cuando las pasiones y los malos deseos dirigían su vida. Las pasiones y los malos deseos, las versiones bíblicas antiguas decían las concupiscencias, o sea, cuando las concupiscencias dirigían su vida. Y otra versión dice, ahora deben permitir que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. O sea, tenemos que cambiar por completo nuestra manera de pensar, pero eso no lo hacemos solos. Ya dijimos que tiene que haber un arrepentimiento y una conversión verdadera. Dejar atrás esa vida pasada, nacer de nuevo, convertirnos en una nueva creación. Y a través de la palabra de Dios, enfatizo en eso, que es muy importante, ese alimento diario, 2-3 horas, leyendo la palabra de Dios, meditándola, escudriñándola, analizándola, memorizándola, eso va limpiando toda esa porquería que teníamos en nuestra mente, que hacía parte de nuestra vida pasada. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, se lo digo de otra manera, los que viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, o sea, está hablando de los que todavía no se han convertido a Cristo y continúan en su vida pasada de pecado. La carne y la naturaleza pecaminosa, ya dijimos que es lo mismo. Los que continúan
En esa vida, continúa diciendo el texto, piensan, o sea, se obsesionan o fijan su mente o concentran su atención ¿en qué? En las cosas de la carne. Cuando uno vive de acuerdo a la carne, o sea, cuando la carne, esa naturaleza pecaminosa todavía lo domina, como nos dominó en el pasado, nuestros pensamientos, ¿cómo son? Sus pensamientos son iguales, solo pensamos en pecar, o por lo menos yo era así, ¿no? Yo vivía dándole gusto a la carnecita, y todos mis pensamientos eran con respecto a eso, darle gusto a mi carne, al pecado. Y entonces me obsesionaba incluso con ese pecado. Un ejemplo para que me lo entiendan bien, la gente que vive en la pornografía, están obsesionados con eso y ven pornografía 3, 4 horas diarias. Eso es una obsesión. ¿Por qué? Porque él está viviendo de acuerdo a lo que le pide la carne y vive pensando, entonces tiene toda su concentración en eso. Sus pensamientos solo son de pecado. Y dice, otra versión, solo se preocupan por satisfacer la mentalidad humana, o sea, esa mentalidad carnal. Los que viven de acuerdo a la carne, estamos hablando. Pero los que viven conforme o de acuerdo al Espíritu, el Espíritu es con mayúscula, ¿no? Se refiere al Espíritu Santo. Entonces aquí ya está hablando de ¿quiénes? De creyentes verdaderos. Porque los creyentes verdaderos son los que viven de acuerdo al Espíritu Santo. O sea, los que son espirituales, para que hablemos más claro, piensan, y podemos decir lo mismo, piensan, se obsesionan, fijan su mente o concentran su atención en las cosas o en los deseos del Espíritu Santo, ¿no? Me gusta como dice la NTV. La NTV, o sea, la versión bíblica Nueva Traducción Viviente, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados o guiados o dirigidos u orientados por el Espíritu Santo, incluso dominados por el Espíritu Santo, pudiéramos agregarlo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Solo se preocupan por satisfacer al Espíritu. Solo piensan en las cosas espirituales. Por eso la Biblia habla y hace una pregunta. ¿Eres carnal o eres espiritual? Una cosa o la otra. Las dos no pueden ser, ¿no? Esas dos cosas no pueden ir de la mano. Por eso cuando dicen que un cristiano carnal, para mí, es mi opinión, yo siempre hago la salvedad de que es lo que yo pienso, ¿no? Que un cristiano carnal, para mí eso no existe. O es carnal o es cristiano verdadero. Es un cristiano verdadero que está gobernado por el Espíritu Santo. Y si utilizamos la palabra carnal, si usted mira la definición en teología de qué es carnal, dice que es alguien que está dominado por su carne. Entonces no puede ser cristiano verdadero y estar dominado por su carne. Es incoherente. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Es como si continuara diciendo, porque la mente puesta en la carne
O sea, la mentalidad pecaminosa o la mentalidad carnal, o permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, o como dice otra versión bíblica, dejarse gobernar por su mentalidad humana, su mentalidad carnal, lleva a la muerte. Y hace, no sé, 3 semanas creo, que subí un video hablando de la muerte espiritual. Aquí se refiere que esa mente puesta en la carne lleva a la muerte espiritual, no se refiere a la muerte física. Si usted pasa toda su vida sin querer saber nada de Dios, nunca fue creyente, vivió siempre en el pecado y murió así, pecando y sin Dios, toda su vida por esta tierra, usted estuvo muerto espiritualmente. Pero aquí también, cuando dice la muerte espiritual, se refiere también a la muerte segunda o la segunda muerte, que es la muerte espiritual eterna. Después de que muera físicamente viene el juicio y viene la muerte espiritual eterna, o muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. La muerte espiritual es que usted está separado completamente de Dios. Continúa diciendo el texto, pero la mente puesta en el espíritu con mayúscula, o sea, la mente puesta en el Espíritu Santo, o la mentalidad que proviene del Espíritu, o permitir que el Espíritu Santo controle su mente, lleva a la vida y a la paz. Aquí habla de paz y me encanta, porque la gente habla mucho de paz, ¿no? Y sobre todo aquí en Colombia, que es que si se firma un acuerdo entre el gobierno y las FARC, que si se firma un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN, o con el Clan del Golfo, o con 25 o 30 bandas de esas que están delinquiendo, que vamos a lograr la paz. La palabra de Dios nos enseña que no es esa paz. El Señor Jesucristo, cuando iba a partir, dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. E hizo una aclaración, dijo, pero yo no se la doy como la da el mundo. O sea, está diciendo, yo les doy una verdadera paz. No esa paz que da el mundo ahí de firmando acuerdos y todas las cosas con las guerrillas. Esta paz es la paz que está por encima de todo entendimiento. Una paz que usted no puede entender. Porque a pesar del caos y todas las cosas que están ocurriendo, usted vive en paz, tranquilo, relajado, sosegado, como quiera decirle. A esa paz se refiere. Y lo primero que da Dios cuando usted se convierte en forma verdadera es paz. ¿Ya? Y cuando usted hace un cambio del 100% en su vida, ya en los caminos de Dios, comienza esa paz. Su mente también entra en un estado de paz. Ya no esos conflictos que se sienten a nivel mental y que los lleva a lo que está ocurriendo hoy. La gente vacía, se sienten solos interiormente. Hay un vacío existencial y están entrando en depresión y en muchos problemas de salud mental. Y entonces buscan el refugio. Yo lo hice y viví así. Y me gusta echarme el agua sucia, porque no digan que es que yo estoy juzgando y criticando a los demás. No, yo lo hablo porque tengo autoridad como médico, como teólogo, como médico, como teólogo y experiencia personal.
y vive muy mal. Buscaba el refugio en las drogas, el alcohol y tantas cosas. Hace 26 años voy a cumplir. Ya no necesito de nada. Incluso ni de personas, porque a veces uno quiere llenar vacíos, ¿sí? Y soledad interior con personas. Yo lo hice. Hoy no necesito sino de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 7. La mente puesta en la carne, o sea, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, o la mentalidad pecaminosa, o la mentalidad carnal, siempre es enemiga de Dios. La mente, pero esa mente está en una persona, ¿cierto? O sea que la persona que vive en la carne, en el pecado, con esa naturaleza pecaminosa al 100%, es enemiga de Dios. Está en la palabra de Dios, ¿no? Esto. Porque a veces la gente dice, uy, no me gustan esas predicaciones de Juan Salvador, porque eso es, yo no sé de dónde saca esas cosas, pero es demasiado duro. No, es enemigo de Dios el que vive en la carne, con su mente puesta en la carne. Es un enemigo de Dios. Continúa diciendo el texto, porque no se sujeta, no se somete a la ley de Dios. Se niega a obedecer sus leyes. Pero cuando uno está en el pecado no se quiere someter a nada de Dios. Uno está pecando todos los días y a toda hora. ¿Qué cuento de someterme a las leyes de Dios? Y continúa el texto, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, no es solamente porque está en el pecado y todas las cosas, que ni siquiera puede hacerlo. Otra versión bíblica dice, no es capaz de obedecerla. ¿Qué? Esa ley de Dios. Pero viene otra versión bíblica que dice, todavía mejor, dice, ni tampoco quiere hacerlo. O sea, someterse a la ley de Dios. No es que uno esté con muchas ganas de someterse a la ley de Dios. Uno está sin Dios, uno está feliz en el pecado. O feliz entre comillas. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Y por qué cuando uno está en el pecado, como que se vuelve un círculo vicioso y quiere pecar más y más y más, y cada vez ahonda más en el pecado y la forma de pecar? Romanos 1:28 nos contesta eso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí dice, como ellos, puede personalizarlo y decir, y como no aprobamos tener en cuenta a Dios, dice otra versión bíblica, como no quisieron reconocer a Dios, o no queremos reconocer a Dios, o no quieren, en este mundo actual, no quieren reconocer a Dios. Como estimaron que no valía la pena entregarse a Él, me gusta como dice esta versión bíblica, por pensar que no era importante conocer a Dios y que era una tontería reconocerlo, me gustan esas versiones bíblicas modernas, porque es que mucha gente dice eso. Ay, si usted leyendo esas tonterías de la Biblia, ¿usted todavía cree en eso? Si son tonterías o son ridiculeces. Y todas las cosas de Dios para el mundo son locura. Entonces, como no quieren reconocer a Dios, que es importante tenerlo en su vida, dice el texto, Dios los entregó a una mente reprobada.
Pongámoslo en presente, Dios los entrega a una mente reprobada. Se lo digo más clarito. Dios los abandona a su mente depravada. Los entregó a la depravación mental, dice otra versión. Permitió que siguieran pervirtiendo su mente, dice otra versión bíblica. Los abandonó a sus perversos pensamientos y a sus tontos razonamientos. Acuérdense que en la mente está el raciocinio, ¿no? Los razonamientos. Eso hace parte de la mente. Entonces, dice, cuando ellos ven que no vale la pena entregarse a Dios, y es importante reconocer a Dios, conocerlo, Dios los entrega, los abandona a sus perversos pensamientos, a su mente depravada, a la depravación mental. Una hermosura, como dice la Biblia, ¿no? Por eso hay que leer varias versiones de la Biblia. Yo leo o hago el texto, elaboro el texto de 11 versiones bíblicas diferentes cada texto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dice, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Lo entrego, lo abandono a que siga en su porquería. Lo abandona a su mente depravada. Siga haciendo lo que quiera. Y Dios se aparta de esa persona. Y Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían, cosas impropias, cosas indebidas, cosas que no deberían hacerse. Porque cuando uno llega a la profundidad, a más abajo del abismo en el pecado, y uno está en esa vida, hasta uno mismo se sorprende después de que comete el pecado. Estoy hablando de seres humanos normales, ¿no? O sea, yo fui así. Porque de pronto hay cristianos que, como un pastor, que una vez en una predicación dijo, yo llegué a los pies de Cristo porque mis padres se separaron, pero yo jamás entré a una casa de citas, yo jamás fui fornicario, yo jamás fui adúltero, yo jamás, o sea, no había dicho nada. Y llegó a los pies de Cristo fue con la separación de los padres. Literal, les estoy diciendo lo que dijo el pastor. Ah, no. Qué vergüenza cuando yo estaba en esa iglesia, yo tan pecador, y el pastor diciendo que el pecado mayor de él era que los padres se habían separado. Antes no salí corriendo después, por mi suciedad. No estoy hablando de seres humanos normales, pecadores. La TLA, la traducción en lenguaje actual, me gusta como dice. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Hermosas esas versiones. Una mente inútil. Y aquí empieza Dios a hacer una petición por medio de Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice Pablo, esto les digo y les insisto, o les encargo, o les advierto, o les pido en el nombre del Señor. O como dice otra versión bíblica, lo afirmo juntamente con la autoridad del Señor. ¿Qué es lo que nos pide o nos advierte?
dice que ya no vivan así como viven los gentiles. Los gentiles también eran llamados paganos. Y en esa época ellos todavía no se habían convertido a Dios. Los judíos decían que los gentiles eran paganos, inconversos, eran pecadores para los judíos. Después, y Pedro, acuérdense que fue el apóstol de los judíos, ¿no? Después ya vino Pablo, cuando comenzó la conversión de los gentiles. Y Pablo, cuando comenzó el plan B, Dios. Y Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. Que ya no vivan así como los gentiles. Otra versión bíblica dice que ya no anden como los que no conocen a Dios. Otra versión bíblica dice que no se conduzcan como se conducen los inconversos. Me gusta esta. Que no vivan más con pensamientos frívolos e inútiles como los paganos, como los pecadores. Y mire esta parte hermosa que sigue, hablando de los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, que andan en la superficialidad de su mente. Otra versión dice mejor, que viven de acuerdo a su mente vacía. Otra versión dice, más hermoso, que viven de acuerdo a sus criterios equivocados y a sus tontas ideas. Y es que uno, cuando está en el pecado, lo digo por experiencia, uno vive con una mente muy superficial, una mente vacía, o en la vanidad de su mente, con criterios equivocados, ideas tontas, irremediablemente confundidos. Y el versículo 18 sigue diciendo mejor, refiriéndose a esas personas que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿qué es el entendimiento entenebrecido? Digámoslo de otra manera, tienen su mente llena de oscuridad. Y viven o vagan ajenos, excluidos, separados o alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Y por qué viven alejados, excluidos, separados de la vida de Dios? Por dos cosas, y aquí las va a mencionar el texto. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Dice una versión bíblica, son personas ignorantes que cerraron su mente. Y hay que hacer una aclaración con respecto a ese término ignorante. Porque es que la gente lo toma como ofensivo. No es que me dijo ignorante. O a veces quieren ofender a alguien y le dicen, es que usted es un ignorante. Y el otro se ofende. ¿Por qué? La palabra ignorante simplemente quiere decir que ignora algo. Yo, por ejemplo, ignoro cómo se sincroniza un carro. Soy ignorante en eso. Yo ignoro de la ingeniería de petróleos. Soy ignorante en ingeniería de petróleos. Yo soy ignorante en zapatería.
Soy ignorante en cómo se hace una torta, un pastel. Soy ignorante en muchas cosas. Escasamente sé un poquito de medicina, teología y música. Pero el resto soy ignorante en la mayoría de las cosas. Y aquí se está refiriendo a la ignorancia de la gente en cuanto a las cosas de Dios. Por eso hay un texto que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Porque a la gente no le gusta estudiar. Y sobre todo, estudiar, ¿sí?, las cosas de Dios. Yo cuando digo esto no lo cuento por jactarme, por sacar pecho, ufanarme. Pero yo hice los 4 años de instituto bíblico. Y sin embargo salí e hice los 6 años en la Universidad de Teología. 6 años. 40 asignaturas. Y aún sigo estudiando y me considero ignorante. Bueno, les dijimos, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza, o sea, la insensibilidad o terquedad de su corazón. Por eso es que en Ezequiel 11:19 y en Ezequiel 36:26 dice ahí que Dios nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible. Y se refiere ahí el texto también a un corazón dispuesto a obedecer sus decretos, sus leyes, sus mandamientos, sus códigos, sus ordenanzas, como quiera decir. Pero en cuanto a la ignorancia, por causa de la ignorancia que hay en ellos, y hablando de el entendimiento entenebrecido o su mente llena de oscuridad, hay un texto que me encanta, 2 Corintios 4:4, dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ¿no? Y hay algunos que no saben que Satanás es el Dios de este mundo y que el mundo está bajo el control de él. El mundo está bajo el control del maligno. Dice que Satanás ha cegado o ha nublado el entendimiento de los incrédulos. Son ciegos de entendimiento. O sea, ha bloqueado su mente Satanás para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio que habla de Cristo. Satanás embrutece, diciéndolo a mi manera, a los que no creen en Dios para que no les ilumine el evangelio que habla de la gloria de Cristo. Por eso no pueden entender. ¿Ven? Y comienza aquí en adelante el Dios a decirnos cómo debemos vivir. Efesios 5:15. Miren cuidadosamente o con diligencia cómo andan, o sea, cómo se comportan. O dice otra versión bíblica, tengan mucho cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, como insensatos, como imprudentes, sino como sabios, como personas prudentes, con sabiduría. Y la traducción en lenguaje actual, TLA, me encanta, es porque es cruda para decir los términos. Dice, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos.
como gente que piensa lo que hace. Yo antes de conocer a Dios, yo no pensaba lo que hacía. Andaba basado era en mis emociones. Todas esas emociones pasajeras con las que uno vive y que lo hacen tomar decisiones incorrectas, tontas, como dice el texto, estúpidas. Yo era un estúpido. Hoy pienso lo que hago, ¿ya? Y que dice, vivan como sabios. La sabiduría también hace parte de la mente. La sabiduría abarca todo, mejor dicho. ¿Ven? Ella empieza a pensar bien, a tomar buenas decisiones. Ya no es acelerado. Yo voy a poner un negocio y esto y se deja llevar por sus emociones pasajeras, y lo hacen cometer muchos errores. ¿Con quién se casan? El negocio que van a poner, la carrera que escogen, en dónde invierten el dinero, por quién votan en las elecciones. Todas las cosas son importantes. Y nos dice el Señor Jesucristo, nos dice Dios, en Jeremías capítulo 17, versículo 10, porque a veces creemos que lo que pensamos nadie lo sabe. No, es que son nuestros pensamientos íntimos y nadie sabe. Jeremías 17:10 nos dice, yo soy el Señor que escudriño, o sea, escarbo, investigo la mente, juzgo los pensamientos, dice otra versión, porque sé muy bien lo que piensan, dice otra versión bíblica, y pruebo o pongo a prueba o sondeo el corazón. O sea, examino la conciencia y las intenciones secretas del corazón. O sea, es que Dios sí conoce nuestro interior y sabe por qué hacemos las cosas. Él sí conoce por qué hacemos algo. Porque muchas veces hacemos cosas diciendo que es por X o Y motivo y resulta que nuestra intención es buscando nuestro beneficio o buscando cosas que nos convienen o cosas, sí, nuestros propios intereses. Pero Dios conoce eso. Y sobre todo, escudriña la mente. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos. Para recompensar a cada quien con lo que se merece, de acuerdo a su conducta, conforme a sus acciones y según el fruto o el resultado de sus obras. Porque aparentemente yo puedo ser muy bueno, ¿no? Cuando voy a la iglesia pongo mi cara de niño bueno. Pero nadie sabe cómo es su interior, cómo es nuestro interior y qué andamos buscando, por qué hacemos X o Y cosa. Y por eso uno le debe decir a Dios, como dice el Salmo 139, 23, examíname, escudriñame, Dios, y conoce o sondea mi corazón. Pruébame, ponme a prueba y conoce o sondea todos o cada uno de mis pensamientos. O sea, los pensamientos ocultos. ¿Y para qué le pido que me examine, me escudriñe?
esos pensamientos que escarben mi mente, para suplicarle que nos ayude a cambiarla, que nos ayude a liberarnos de todas esas cosas ocultas. Proverbios 19:8. Aquí nos va a decir algo muy bueno para nuestras vidas en cuanto a lo que estamos hablando. Proverbios 19:8 dice: el que posee entendimiento, o sea, el que atesora o acapara el entendimiento, pero hay una versión que dice mejor, el que controla su mente, o sea, cuando usted llega a tener dominio propio, como dice Gálatas 5:16-17, del fruto del Espíritu Santo, llega a tener dominio propio. El que adquiere cordura, dice otra versión, ama su alma, ama su vida, se ama a sí mismo. O sea, es que es una hermosura cuando uno puede llegar a tener sabiduría. La sabiduría abarca todo. Y entonces el entendimiento, que también se toma como sinónimo de inteligencia en la palabra, ¿ya? Controlar la mente, tener cordura, tener un sano juicio o un juicio sano, pensar bien, tener discernimiento. El que adquiere todas esas cosas se ama a sí mismo. Hoy yo puedo decir que me amo a mí mismo. Antes yo no me amaba, hace años. Continúa diciendo el texto, y el que guarda la inteligencia, ese guarda ahí significa obedece, ¿no? Obedecer. Y el que obedece a la inteligencia, el que guarda la prudencia, aquí el que guarda significa cuida, el que cuida la prudencia, el que retiene, almacena o acapara el discernimiento, como dicen otras versiones, hallará el bien, prosperará. Y es que créame, si usted se renueva su entendimiento, renueva su mente, tiene nuevos pensamientos, ya guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted controla su mente, cuando tiene cordura, cuando tiene un juicio sano, cuando tiene discernimiento, cuando obedece a la inteligencia, le hace caso a la inteligencia, cuando es prudente, hombre, obligatoriamente tiene que prosperar. Y prosperar no es lo que le dicen en las iglesias hoy en día, que prosperidad es solo billete, cash, lana, guita, dinero. Eso es prosperidad, solo riquezas materiales. No. Prosperidad es, por ejemplo, que usted tenga un bonito matrimonio, que tenga unos hijos excelentes, que esté trabajando en lo que le guste, que tenga cómo cubrir sus necesidades diarias. O sea, la parte económica entra dentro de la prosperidad, pero no es lo único. Que usted viva en paz, relajado, tranquilo, que no tiene problemas absolutamente con nadie, ni de ningún tipo. O sea, son tantas, tiene bienestar general, buena salud, todo eso es prosperidad. Y si usted tiene una buena salud mental, ya viviendo bajo los parámetros de Dios, ¿no?
entregado a Él. Imagínense cómo será su vida. O sea, buena salud mental. Tiene que vivir muy bien. O sea, el renovar la mente, como nos pide la palabra, pero con los parámetros bíblicos, es el mayor tesoro que uno puede tener, por encima de cualquier cosa. Un ejemplo de lo que es una persona que tenga una buena salud mental, y un ejemplo del que vive mal. O sea, cómo su mente lo hace pensar mal y al otro cómo lo hace pensar bien. Proverbios 27:12 dice: el hombre prudente, el inteligente, el hombre sensato, el avisado, ve el mal, o sea, prevé el peligro y se esconde. Se anticipa al peligro, lo evita, huye, se pone a salvo. Si yo veo que hay caos, hombre, yo evito el peligro, huyo, me escondo. Pero los simples, dice la Biblia, pero los simples, y otras dicen, los incautos, los imprudentes, los necios, pasan, siguen adelante a ciegas. O sea, a pesar de que vean el peligro, vean el caos, lo que sea, continúan adelante a ciegas y se llevan o reciben el daño. Y dicen las otras versiones, los ingenuos, los inexpertos, los simplones, dice una versión, perciben el caos, o sea, son conscientes del mal y no lo evitan y sufren los daños y pagan las consecuencias. Experiencia personal. Como yo hacía todo basado en emociones, como lo dije anteriormente, sin pensar, y que incluso muchas veces veía el peligro, el caos, que podían salir las cosas mal y no. Era un simplón, como dice una versión bíblica. No lo evitaba y ¿qué? Sufrí muchos daños, pagué muchas consecuencias. Y hablando de este caos y de este peligro y todas las cosas, la traducción en lenguaje actual dice, hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Y ya vamos terminando. Aquí viene la importancia de renovar la mente, pero con los parámetros de Dios. 1 Corintios 1:10. Les ruego, los exhorto, les suplico, hermanos, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa. Otras versiones dicen que siempre estén de acuerdo, tengan una misma opinión, un solo lenguaje. ¿Para qué? Pide Pablo todo eso. Dice, y que no haya divisiones, cismas o disensiones entre ustedes. O sea, para que no tengan divisiones. Entonces todos deben hablar una misma cosa, estar siempre de acuerdo, tener una misma opinión, hablar un solo lenguaje. Para que no haya divisiones entre ustedes. Y nos dice más todavía lo que debemos hacer, sino que estén perfectamente unidos
en una misma mente. Enfatizo en eso, sino que estén perfectamente unidos, hermanos, está hablando a creyentes, en una misma mente. Otras versiones dicen en una sola manera de pensar o con las mismas ideas y en un mismo parecer. En un mismo parecer es que estén unidos en un mismo sentir, que todos tengan una misma conducta, en un mismo propósito, que vivan, dice otra versión, que vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pero me regreso a la parte más importante del texto. Que estén perfectamente unidos en una misma mente. ¿Es eso posible? Claro, claro. Que todos pensemos de la misma manera. Que todos hablemos una misma cosa, que estemos de acuerdo, que tengamos una misma opinión, un solo lenguaje. Si todos somos cristianos verdaderos, tenemos que pensar igual y estar unidos perfectamente en una misma mente, en una sola mente. Yo no creo que sea posible. Millones y millones de cristianos, una sola mente y pensando lo mismo y el mismo lenguaje y la misma opinión, todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de que una sola mente, una misma mente? 1 Corintios 2:16 nos da la respuesta y con esto terminamos. Voy a leer solamente la parte que nos concierne al mensaje. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Nosotros quiénes? Los cristianos verdaderos. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, es obvio, es lógica elemental que cada uno de nosotros tiene la mente de Cristo. Y por consiguiente, vamos a pensar igual, todos. O sea, tener la mente de Cristo, ¿qué es? Que somos partícipes de su sabiduría y de su conocimiento. Jamás llegaremos a tener la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Dice un salmo, oh profundidad de las riquezas del conocimiento y la sabiduría de Dios. Eso nunca lo alcanzaremos. Pero sí el texto aclara que somos partícipes. Participamos aunque sean un poquito de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y otra versión bíblica dice, para que nos quede más claro, tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Que es, tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no es como dicen en algunas iglesias, ¿no? Y le meten la metafísica. Ah, que tú tienes el poder para materializar las cosas. Visualizar y materializar esa casa que tanto has soñado. O sea, metafísica. Me he dicho, Calimán, para los que saben quién es Calimán, una radionovela de Calimán. El poder de la mente. Le meten la metafísica. Que tú tienes el poder para transformar todo con tu mente. No, eso es metafísica, no es del cristianismo. Tener la mente de Cristo es pensar como pensaba Él. En cuanto al amor, la misericordia, el perdón, la caridad, la compasión, o sea, la misericordia. Y ya habíamos mencionado la compasión. Y tener una mente limpia, pura, pulcra. ¿Ven? Llena solo de pensamientos con las cosas de Dios.
aunque sea que se nos parezca un poquito. Porque es que hoy vemos a todos pensando diferente. Ya hay relativismo en las iglesias cristianas. Ah, no, pero es que eso es pecado dependiendo de. Ah, no, es que si llega, o escuché otro pastor en una predicación, porque es una iglesia donde las mujeres van vestidas no acorde con ir a escuchar un mensaje de Dios. Yo las vi, blusitas que dejaban descubierto aquí toda esta parte, ¿sí? O como dice un predicador mexicano, con el ombligo de fuera y unos pantalones remarcados, la blusa abierta mostrando sus senos. Entonces el pastor decía que es que ¿por qué íbamos a filtrar eso? Si es que estábamos en una época moderna, que ya no estábamos hace 2000 años. Ah, es que el pecado y vestirse decorosamente para ir a la iglesia y todo. Depende de la época. Ah, bueno. Ahí sí yo estoy equivocado entonces. Entonces, eso está entrando el relativismo a las iglesias y unos piensan una cosa, unos dicen, no, es que los luteranos, los calvinistas, los arrianos, que no sé qué, y uno dice una cosa y el otro dice otra y el otro otra. San Agustín dijo otra. No, tiene que haber una sola mente, la mente de Cristo. Bueno, espero que esto los motive a estudiar. Pero lo que más me gustaría es que la gente con los temas que yo presento y la forma en que los presento, que pensaran un poquito, hicieran análisis, sobre todo vayan a la Biblia. Sí, haga como los de Berea que Pablo hablaba y se iban a mirar si lo que estaba hablando era cierto. Verifiquen si lo que yo digo es cierto o es mentira. Y sobre todo que se les abra ese deseo de estudiar para que no sean engañados, para que nos sometamos única y exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios. Nos veremos entonces en un próximo mensaje. Los amo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.